El colágeno que necesitas está en Salmoflex. Presenta. Ser es prevenir. Ser es vivir con bienestar. Ser es cuidar de ti. Bienvenidos a Seres el Podcast. Bienvenidos a un martes de Seres, gracias por vernos, también gracias por escucharnos. Hoy estoy muy emocionado, muy contento porque tenemos una invitada especial. Ella es Selene Alvara, es psicóloga, maestra en desarrollo y psicoterapia infantil y también es especialista en prevención e intervención de abuso sexual infantil. Mi querida Selene, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir este episodio con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Al contrario, yo igual estoy muy contenta, muy emocionada por poder compartir con tu comunidad este tema tan importante que desarrollaremos el día de hoy, y pues todos y todas en donde nos escuchen muy atentas porque es un tema fundamental para cualquier niño o niña y para ti como mamá o como papá o simplemente como adulto o adulta que tenemos el contacto con niños o niñas. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ti, Selene. Yo creo que este tema del abuso, un concepto en general, se ha vuelto un tema que no se toca o no se habla entre familias o entre personas que conozcamos, ¿no? Pero tú ayúdanos a comprender qué es un abuso y sobre todo qué es lo que entendemos por abuso sexual infantil. Claro, totalmente de acuerdo. El abuso es algo que no se toca porque nos da miedo como adultos saber que esto existe alrededor de los niños y las niñas. Entonces, primero vamos a partir en que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. El abuso sexual, Sergio, es 66 veces más amplio que el cáncer infantil. Es decir, se presenta más veces como uno de los riesgos en la infancia. Entonces, si partimos de estas dos estadísticas, que seguramente hay más, bueno, yo tengo más, pero para tener estas dos estadísticas principales, el abuso sexual infantil existe y es hasta a veces generacional. ¿Cómo lo podemos entender? Primero, el abuso. El abuso es cualquier conducta en donde se hace el uso del poder para transgredir la integridad de otra persona. Este uso del poder puede ser de forma física o psicológica. Si nos vamos ahora a hablar sobre el abuso sexual infantil, que sus siglas son ASI, pues me gustaría compartir la definición muy importante de la Organización Mundial de la Salud del 2001, que nos habla que un abuso sexual infantil es involucrar al niño o a la niña en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condición de consentimiento informado. Esta palabra es fundamental. O para las cuales está evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales. En México sí existe el delito de abuso sexual infantil. Sin embargo, como en cada uno de los estados hay una legislación diferente, pues no en todos tiene el mismo impacto o se abarca de la misma manera. Entonces, para continuar con esta definición, Sergio, y en casa o en donde se estén viendo, tengan en cuenta que existen tres elementos principales para identificar que una conducta es un abuso sexual: el desequilibrio del poder, la diferencia de conocimientos y las necesidades satisfechas. ¿Qué entendemos por cada una? Desequilibrio del poder es, por ejemplo, que un niño de preescolar con un adolescente ocurra el abuso del adolescente hacia el niño. Ahí hay un desequilibrio del poder porque por familia tal vez es más grande, es adolescente y ahí va a haber una respuesta distinta. Desequilibrio del poder es también, por ejemplo, si es un padre, un abuelo, alguien que tenga un poder de relación distinto. Eso lo vamos a entender como el poder, como una relación no simétrica, asimétrica, en donde hay alguien superior, ¿va? Diferencias de conocimientos. Esto va muy ligado con la diferencia del poder. Por ejemplo, el adolescente y el niño de preescolar va a tener una información distinta sobre su cuerpo y sobre la sexualidad simplemente por etapa de desarrollo. Entonces, el adolescente o el adulto que está generando el abuso sexual obviamente va a tener el conocimiento de lo que está haciendo, que es a través de tocar el cuerpo de alguien o incitarlo de alguna manera, va a estar generando abuso sexual. Y finalmente, las necesidades satisfechas es el agresor o el adulto adolescente va a tener una satisfacción al tener el contacto con el niño, la niña o el adolescente. Hago énfasis y mención en adolescentes porque de 10 años para acá, Sergio, es increíble que las estadísticas también han aumentado de los agresores. Los agresores ya empiezan a tener 12, 13, 15 años con niños de preescolar. Y bueno, este es un poquito de lo que es abuso sexual. Hay dos tipos de abuso sexual: sin contacto físico y con contacto físico. Sin contacto físico es, por ejemplo, mostrarles pornografía, decirles algún contexto
contexto sexual, incitarlos a ver situaciones sexuales o ver que se estén estimulando. Ahí no hay un contacto físico, pero estás transgrediendo la psicología, la sexualidad del otro por todo lo anterior, ¿no? Por la diferencia de conocimientos, por las necesidades satisfechas y porque hay un poder. Y el abuso sexual con contacto físico son cualquier tocamientos en zonas erógenas, frotamientos de las zonas sexuales, besos y obviamente sexo oral. Hay que diferenciar abuso sexual de violación. No hay penetración en el abuso sexual infantil. Continúa en Seres. Mi querida Selene, ¿cuáles son los lugares o ambientes que son más propensos para que los menores de edad estén en riesgo? Los lugares más propensos, volviendo a las estadísticas, el 98% de los casos ocurre en el ámbito familiar, ya que los principales agresores han sido padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos, primos, en su mayoría hombres, y un porcentaje mínimo lo cometen las mujeres, un 0.5% también ha sido presente algunas mujeres. Y el resto de los espacios puede ser por desconocidos, en ambientes como la escuela o donde se practican actividades. En cualquier lugar, Sergio, es riesgoso porque los niños buscan tener como contacto. Hay un video en las redes de una niña en donde es en Latinoamérica, no menciona bien cuál es el país, pero la niña vive abuso sexual en un centro comercial en 2 minutos. ¿No? La madre está comprando y de hecho ese video lo paso en los talleres con padres y madres que tengo, y está comprando y hay una torre de productos que tapa a otra persona. Esta persona parece el agresor que la estaba siguiendo a la niña, es una niña de aproximadamente 4 a 6 años, no se ve con mucha claridad, pero le mete la mano en su faldita. ¿Por qué tenemos este video? Porque la persona de seguridad del centro de establecimientos, del supermercado, lo rastreó y entonces antes de que saliera lo detuvieron, ¿no? Hasta ahí se ve como la noticia. Pero fue en un segundo y la niña solamente se quedó asustada y la mamá tal vez solo volteó y en ese momento ocurrió ese tipo de abuso. O sea, sí, en segundos puede ocurrir. Ahí fue por un desconocido. Hay otros tipos de abuso que llevan todo un proceso de seducción, de velar el abuso, porque el agresor generalmente siempre se gana la confianza del niño o la niña. Entonces, los ambientes son casa y escuela, los lugares que se supone son más seguros para nuestros niños. Creo que ahora que nos estás mencionando que los momentos o los lugares y sobre todo las personas con las que pueden estar en un momento de riesgo los menores de edad, yo creo que los papás y las mamás que nos están viendo y también están escuchando, creo que les interesaría mucho saber cómo se pueden dar cuenta, cuáles pueden ser algunas señales de alerta antes de que el menor de edad se acerque a los adultos para decir, oye, está pasando esto, o fíjate que fulanito de tal hizo esto y fue un poquito extraño. ¿Cómo se pueden dar cuenta los padres de familia sobre estas señales? Aquí es importante mencionar que el abuso sexual infantil tiene como población de riesgo, que son de 3 a 8 años, para que también nos ubiquemos qué comportamiento pueden tener estos niños de esta edad, ¿no? Si bien puede ocurrir en diferentes edades, pero los niños de esta edad tienen ciertos recursos emocionales y por lo tanto algunos comportamientos. Detectar un abuso sexual infantil es complejo, ya que la mayoría de las veces se da por medio de juegos o es sutil y en algunos momentos los niños y las niñas no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, por poner un ejemplo, un caso de un niño de preescolar con su primo adolescente, lo invitó a jugar videojuegos, se lo sienta en sus piernas, él admiraba mucho a su primo, se lo sienta en sus piernas y mientras lo sienta en sus piernas genera este tocamiento hacia el pene. El niño de preescolar se queda como sorprendido, pero no dice nada y después lo aborda. Después de eso, los síntomas que tuvo el niño, por poner este ejemplo, estaba como más aislado, empezó a tener conductas regresivas, por ejemplo, si ya controlaba esfínteres o si ya iba al baño, empezó a orinarse nuevamente, a tener pesadillas, a aislarse un poquito. Sí quería volver a jugar con su primo adolescente, pero ya sentía como medio rechazo a estar con él, empezó a tener miedo. Y bueno, estos son como algunos de los indicadores que pueden presentar los niños y las niñas, pero cada caso es distinto, pero sí son estos síntomas y estos indicadores que nos pueden dar algunas señales, pero el indicador principal, Sergio, que en casa hay que tener en cuenta es el relato. Un niño, que se llama el relato o develación del abuso. Un niño o una niña no va a inventar ciertas cosas sexuales si no tiene el conocimiento o la referencia. Claro. De ahí que por eso decimos que es uno de los elementos de abuso sexual, ¿no? Porque un niño no va a tener una referencia porque se supone que le hemos enseñado o en casa
casa se les ha enseñado que hay ciertos tipos de juegos, ¿no? Y cuando alguien toca su cuerpo, eso ya no es un juego. Por eso un niño no te va a develar un abuso con detalles si no es real, porque los niños te dan detalles de lo que ocurre. Ese es el indicador principal, el relato. Además, es importante que en casa consideren mamá y papá que 1 o 2 síntomas del comportamiento no se podría considerar abuso sexual, pero sí es una señal de que algo está pasando con el niño, es decir, algo está intranquilo. Como mamás o como papás saben el comportamiento de sus pequeños. Tal vez no es un abuso sexual, pero tal vez vivió algún tipo de maltrato, o me ha tocado que hay muchos indicadores que podríamos decir, aquí pasó algo, pero resulta que hay un duelo o resulta que hay una separación de los padres. O sea, la sensibilidad del desarrollo infantil es muy frágil. Podríamos pensar que hay una situación de riesgo, pero no es abuso. Mi sugerencia es que estemos alerta o que estemos atentos a la sintomatología, pero principalmente al tema del relato. Y también me he encontrado casos en donde hay una sintomatología durmiente. ¿Qué es esto de la sintomatología durmiente? Es decir, que no se presenta en el momento. La psique humana es tan poderosa que podría generar mecanismos de protección y no mostrar cambios hasta que se puedan sentir seguros de contar lo que pasó. O bien en otra situación que pareciera similar y que detone el abuso anterior. Por poner un ejemplo, un caso de una pequeña que vivió violencia sexual por parte de un medio hermano cuando ella tenía 6 años. Esto ocurrió, su medio hermano ya era adolescente, en aquel momento parece que tenía entre 16 y 17 años. Ocurrió mientras convivían en la casa, pero ella vuelve después del periodo de convivencia con papá, vuelve a estar con mamá, deja pasar un año y medio, y entonces cuando ya sabe que su medio hermano ya no va a regresar a la casa con papá, además hubo una situación con su otro hermano, como de juegos, ella responde y dice, no como fulanito, no se lo dice a su mamá, se lo dice a su hermanito mayor, y esto genera como, a ver, ¿cómo? ¿No? ¿Qué pasó con fulanito? Y es ahí en donde ella comenta lo que hizo su medio hermano, que fue un abuso. ¿Por qué lo comenta hasta ese momento? Porque ya no estaba en riesgo, y mamá se sorprendió porque dijo, pues es que yo la veía normal, regresó de la casa de su papá, nunca dijo nada, siempre ha sido una niña muy alegre, siempre esto, siempre el otro. ¿Qué fue lo de esta sintomatología durmiente? Fue como protección, pero en un momento en donde tal vez su hermanito mayor, que no le lleva tantos años, pero tal vez quiso abrazarla o quiso acercarse de una manera que le recordó el evento traumático, fue que ella decide decirlo. Entonces, por eso el abuso a veces no se dice luego, y tardan mucho en comentarlo. Esto es Seres. Si sufre de dolor e inflamación articular y está buscando una solución, presentamos Salmoflex, el revolucionario antiinflamatorio natural que ayuda a recuperar la movilidad para que viva una vida plena. Salmoflex, el suplemento que combina el colágeno marino con proteoglícanos extraídos del cartílago nasal del salmón. Salmoflex ayuda a reducir el dolor y recuperar la movilidad de sus articulaciones. Continúa en Seres. Mi querida Selene, imaginemos que este momento en el que el niño ya se siente cómodo y lo dice a sus papás, que yo me imagino que como papá o como mamá no ha de ser nada sencillo escuchar a tu hijo decir que fue víctima de un abuso. ¿Qué nos recomiendas hacer para poder contener la situación y sobre todo para ver el bien del niño, ¿no? Para que lo trabaje, etcétera, y sane lo más pronto posible? Creo que diste en el clavo en cuanto a la palabra contener como adultos. Y también porque es una situación compleja para cualquier mamá o cualquier papá, también lo señalabas, no lo que buscan o lo que se busca como papás o como mamás es proteger, y que te diga tu hijo o hija que alguien cercano, que un abuelito, que un primo, que la pareja transgredió y lastimó a su hijo, es un momento totalmente que mueve y doloroso para los padres que he tenido la oportunidad de acompañar, y que a veces en esta falta de información y de respuesta terminan señalando a los niños o terminan desestructurados en el sentido de desbordados, llorando,
¿por qué no me dijiste antes? No tenías que ir, es que yo sabía, ¿no? Y el niño se queda o la niña se queda, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice mal yo? La respuesta del adulto es fundamental, que nosotros les podamos tener calma, como escuchar. Yo sé que les estoy pidiendo algo muy difícil, pero en la medida que como adultos podemos mantener la calma, evitar presionarlos y sobre todo no responsabilizarlos de lo que pasó, porque sabemos que un niño o una niña jamás, Sergio, será responsable por lo que un adulto decida hacer en su vida y mucho menos con su cuerpo. Por eso es importante recordarle que fue muy valiente por contar lo que le pasó. Esta palabra es así como, para los niños es como sí, ¿no? Se agradece la confianza porque los niños tardaron mucho en decirlo, porque qué tal que me regaña, qué tal que no me cree, qué tal que no es cierto, no pasó, porque mientras viven el abuso los niños lo van construyendo, pero también hay emociones ahí que los niños van elaborando, porque qué difícil es también confiar en alguien que querías, así sea tu primo que admirabas o tu papá que es la persona que te cuidaba o tu abuelito, que esta persona me está haciendo algo que yo no entiendo por qué me lo hizo, porque se supone que me quiere. Entonces es importante agradecer la confianza que tuvieron y que ahora como adultos, como mamá o como papá o como tía, me han tocado tías que las sobrinitas se sienten con la confianza de decirles y son las tías las que le terminan diciendo a la mamá, que ahora como adultos nos haremos cargo para que esto no vuelva a ocurrir. Y de esa manera, después de eso ya puedes buscar ayuda profesional, contar, saber cómo vas a actuar, llorar, enojarte. Esas emociones van a estar en ti, son muy válidas porque no es fácil. Pero frente al niño te pido que le des esa seguridad de que no va a volver a ocurrir en la medida de lo posible, porque el abuso y más el abuso que es dentro de casa pues es complejo porque a veces viven en el mismo espacio y cómo le garantizas eso, pero por lo menos no va a volver a ocurrir, eso sí se puede, podríamos hacer algo. Yo creo que en algún momento si el niño te está diciendo eso, tú como papá o como mamá lo estás escuchando, pues son muchos sentimientos encontrados como dices, ¿no? Tal vez puedes sentir que te fallé como papá, te fallé como la persona que es responsable de ti, como la persona que cuida de ti, y sobre todo si tenemos en cuenta que los posibles agresores están en la misma casa, ¿no? O están en los lugares muy comunes o cotidianos donde el niño o la niña asisten. ¿Esto se puede prevenir? ¿El abuso se puede prevenir como tal? ¿Y cómo se puede hacer? Después de 13 años de estar trabajando en este tema de la prevención, yo podría decirte que sí se puede prevenir. Sin embargo, no es garantía de que no ocurra. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto en donde el adulto o el adolescente es más grande. Pero sí te puedo garantizar, y eso porque lo he visto con los niños y niñas que he atendido y que han tenido cierto grado de prevención de abuso, es que cuando hay prevención tal vez puede ocurrir un solo tocamiento o una situación de riesgo o una situación incómoda, pero como hay este elemento de prevención, los niños y las niñas se sienten con la confianza de poder hablar y decirlo. Y entonces este elemento hace que no escale y que no transgreda aún más su cuerpo y que no lleve a otras situaciones aún más complejas que abordar, que si de por sí es complejo el abuso sexual infantil, a que no escale a una violación o a que se perpetúe el abuso por mucho más tiempo. Entonces sí se puede prevenir con educación integral de la sexualidad, la cual empieza desde casa, hablando sobre situaciones de riesgo, nombrando de forma correcta las partes privadas como los genitales y recordándoles que su cuerpo es valioso. Lo anterior lo podemos reforzar por medio de cuentos. Por ejemplo, soy autora de un cuento que es Eka, la osa cuidadosa, en donde hay personajes agradables, un lenguaje sencillo y en 15 minutitos ya prevenimos abuso sexual, porque Eka, y como rápidamente, Eka significa abrigo y de la palabra Eka se deriva Ekaullo, es protector. Entonces también hoy tú, Sergio, te has convertido en un adulto protector, en un adulto Ekaullo porque nos estás dando voz para este tema. Y Eka les enseña a los niños y a las niñas a través de Lua y Leki que el poder más grande que tienen es el poder de su voz, para que no guarden secretos que apachurran su corazón. Y al final del cuento, pues a mí me gusta siempre hacerlo como dinámico e interactivo y van a poder colorear y van a poder, híjole, ¿qué crees que todavía no le hablo de las partes privadas? No te preocupes, mamá. Aquí hay como partes públicas y partes privadas. Ha estado en Toluca, en junio nos vamos a Zacatlán, Puebla, entonces en Morelos para hacer esta labor de prevención de abuso. Además de acá hay muchos otros materiales que nos pueden ayudar a prevenir. Lo importante es reforzar el mensaje de su cuerpo es valioso y qué pueden hacer ante una situación de riesgo. Esto es Seres,
En Seres el Podcast tenemos un obsequio para ti. Nuestra invitada especial, Selene Alvara, te regala un ejemplar de su libro Eka, la osa cuidadosa. ¿Cómo llevártelo? Muy fácil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, sigue las cuentas de nuestra invitada especial y sé la primera persona en comentar tu nombre completo y la frase "Quiero el libro Eka, la osa cuidadosa". Y así de sencillo podrás llevarte este valioso obsequio. Seres, ver por tu familia. Seres el Podcast. Sigue disfrutando de este episodio. Continúa en Seres. Mi querida Cele, ¿cómo se puede sobrevivir a un caso así? Y tal vez lo podemos ver desde los dos puntos de vista. ¿Cómo sobrevivir como papá o como mamá? Y cómo se puede sobrevivir a un caso de este tipo como un menor de edad. El paso más fuerte es que los niños lo dijeran, ¿no? Porque hay mujeres adultas que también me ha tocado acompañar que nunca dijeron nada. Y entonces, al no decir nada, pues lo vienen arrastrando. Entonces, el primer paso es reconocer que pasó algo que me transgredió, que me lastimó y hacer algo con eso. Entonces, como mamá o como papá, es psicoterapia de forma temprana, también para los niños. O sea, la psicoterapia nos va a permitir trabajar en la reparación del daño. Hay muchas formas de trabajar la reparación del daño, desde una denuncia social, es decir, decirle a la persona que esto no va a volver a ocurrir, porque cuando un niño lo menciona, esta denuncia social hace que el agresor, en lo que se investiga si es real o no, pero si es real, hace que el agresor diga, ay, no, con este niño ya no, o ya me cacharon o algo, ¿no? Entonces sí va a disminuir que ocurra. Sí, la denuncia legal, que es todo un proceso, pero sí la denuncia social de esto no va a volver a ocurrir, ¿no? Esta es una forma de reparación del daño. También en psicoterapia vamos a trabajar la resignificación de todo lo ocurrido, porque no eres un objeto dañado una vez que vives un abuso sexual. Esta resignificación va a ir en un sentido de recuperar la confianza en sí mismo, porque recordemos que el abuso sexual infantil no solo transgrede el cuerpo, sino las emociones y principalmente el sentido de seguridad de un niño o de una niña. Entonces la psicoterapia nos va a ayudar y a potencializar esto, a resignificarlo y a que no traiga consecuencias en un futuro, para que puedan ser niños o niñas plenos y puedan vivir su seguridad, su sexualidad de una manera totalmente saludable a pesar de lo vivido. Por eso tiene que ser a temprano, o sea, no dejemos pasar mucho tiempo. Para todas las mamás y todos los papás que nos ven y que también nos están escuchando, que yo creo que es un tema de bastante interés para ellos, compártenos 5 recomendaciones para poder estar atentos y cuidando a nuestros hijos. El primero, y es fundamental, ya lo decía con Eka, seamos adultos protectores y de confianza para los niños, y esto se transmite todos los días, Sergio. Desde cómo me acerco, cómo los corrijo, si utilizo la violencia o no, porque cómo quiero que me diga que pasó un abuso si yo lo estoy regañando todo el tiempo, o si no confío, o si lo descalifico, si no le doy poder a su voz. Entonces, lo primero es seamos adultos de confianza, construyamos una relación de amor, de respeto, de cuidado hacia nuestro niño o nuestra niña. La segunda es nombrar las partes privadas o íntimas, como pene y testículos en los niños y vulva en las niñas. Me ha tocado que ya afortunadamente les enseñan la palabra vagina, pero la vagina es algo que no se ve, entonces te voy a pedir que pongas así tus manitas, poniéndolas así, esto que se ve la parte por fuera, y así le podemos explicar a los niños. En los talleres yo les enseño así, ¿no? Esto de afuera se llama vulva, y lo de adentro se llama vagina, vulva, vagina, sí tenemos. Y ya los niños lo van como asociando y dicen válvula, vulva como Bulbasaur, y entonces ya, pero ya estamos nombrando las cosas juntos. También dentro de esta parte de educación integral, hablar sobre las caricias permitidas y las caricias que no son permitidas. Yo les digo que aunque las personas que están en tu corazón te quieren, las personas que están en tu corazón no te pueden lastimar. Entonces, es importante que sepas qué caricias sí y qué caricias no. El tercero, en esta parte de recomendación, es evitemos dar besos en la boca. Me he encontrado con familias que es una muestra de afecto normalizada, pero recordemos que la boca es una parte privada, aunque es pública, porque yo puedo ver tu boca y tú puedes ver mi boca, no puedo llegar y darle un beso en la boca a cualquiera, aunque sea pública. Se convierte en algo privado porque es mía. Mi boca no pueden introducirme dedos, no pueden introducirme algo porque es una parte privada. Y entonces la boca, si yo doy como una muestra de afecto a un niño pequeño besos en la boca, es una zona erógena. Recordemos que la piel es la parte más sensible, es una zona erógena y estamos normalizando que cualquier persona por mostrar afecto me bese en la boca. Puede que mamá y papá no lo hagan con una intención de erotizar al niño, pero si otro adulto llega con una intención
prevención de abuso, pues el niño no va a poder distinguir. Y por otro lado, nuestra flora bucal es diferente a la de los niños, entonces ya los estamos contaminando desde el hecho de besarlos. Claro. Y aparte, sugiero que busques otras formas de mostrar afecto y en esta congruencia de caricias permitidas, donde sí puedo permitir mostrar mi afecto con abrazos. Los niños son tan listos que cuando doy este taller con ellos y ellas, ellos reconocen cómo pueden mostrar el afecto de otra manera. Dicen abrazos, besos en la mejilla, besos en el cachete, ¿no? Pero en la boca no. Y son como muy, muy lindos cuando ellos van interiorizando este mensaje. Otro punto es respetemos los límites de su cuerpo. No obliguemos a saludar de beso o a complacer a los adultos. Los niños parece que tienen ese deber de complacer al adulto para verlo feliz, ¿no? De, ay, saluda a tu tío porque si no se va a enojar. Y así, pues que mi tío se enoje, ¿no? Yo no soy responsable de su enojo. Pidamos permiso al cuerpo de los niños y las niñas. Yo soy una adulta que me encanta jugar con los niños y las niñas, que me encanta verlos, pero esa es mi necesidad, Sergio. Entonces, si yo quiero un abrazo, incluso en terapia les pregunto, ¿cómo quieres despedirte? ¿Con un puñito, con un adiós o con un abrazo? Ellos están decidiendo. O con mis sobrinos o sobrinas es así como, ¿me permites darte un abrazo? O sea, jugamos y me da mucha emoción verlos y tenerlos. Y es, ¿me permites darte un abrazo? Y ya si ellos me lo permiten, nos abrazamos. Y me han dicho niños, no, está bien. Porque es respetar y no es cubrir mi necesidad de, yo quiero un abrazo porque, son tan tiernos y son tan lindos. No, es respetar su necesidad. El mensaje es pide permiso al cuerpo del niño porque así le estás enseñando que nadie, ni tú como mamá o como papá, puedes tener esta libertad de transgredir su cuerpo. Y los niños cuando te quieren dar afecto llegan y te lo dan y tú lo recibes. Y finalmente, recuérdales que su mayor poder es su voz. Dale voz a sus emociones. El poder de la voz, que trabajo con ECA también, no es nada más decir lo que pasó, sino decir tus emociones, decir lo que te gusta, lo que no te gusta, saberse escuchado. Ese es el poder de la voz de los niños. Y serían recomendaciones que tal vez son muy sencillas, pero que hacen la diferencia. Yo creo que bien dices, son recomendaciones sencillas, pero muy completas, la verdad. Y si las llevamos al pie de la letra, eso puede marcar la diferencia. Mi querida Cele, ¿cómo te podemos contactar? Dinos cuáles son tus redes sociales, tu WhatsApp, tú cuéntanos. Claro, me encantaría que me pudieran seguir en la fanpage, que es mi psicóloga Selene Alvara, o en Instagram, que es igual, mi psicóloga_Selene Alvara. Ahí podrás ver más contenido sobre crianza, sobre prevención de abuso sexual. Si te interesó un poquito el cuento, pues con todo gusto lo hacemos llegar a todo el país para que más niños y niñas conozcan el poder de su voz y los adultos se vuelvan parte de esta familia de adultos protectores, de adultos al caullo. Y pues en mi psicóloga Selene Alvara, ahí también está el WhatsApp para que me puedas contactar. Yo me encuentro en la Ciudad de México, por si alguno de las personas de tu comunidad están aquí en la Ciudad de México y en algún momento necesitas algún acompañamiento, no solo de abuso sexual infantil, sino de cualquier duda de crianza, porque la crianza es compleja, con todo gusto estaré para atenderte y acompañarte. Mi querida Selene Alvara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartirnos tanta información que es muy entendible, muy digerible, de un tema que muchas ocasiones lo complicamos demasiado, ¿no? Que es algo que no queremos tocar, se vuelve un tema tabú, pero muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Ceres el Podcast. Muchísimas gracias a ti y que les sea de utilidad. Recuerden, seamos el adulto que nos hubiera gustado tener cuando éramos niños. Ahora nosotros somos los adultos. Un abrazo y muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, mi querida Selene Alvara, psicóloga, maestra en desarrollo y psicoterapia infantil y también especialista en prevención e intervención de abuso sexual infantil. Hoy estuvo con nosotros en este episodio como invitada especial. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Esperemos que les sirva demasiado esta información y todos los demás contenidos que generamos todos los martes. Gracias por vernos y también por escucharnos. Nos vemos en la siguiente semana. Continúa en Ceres. ¿Sabías que después de los 25 años dejamos de producir colágeno? Es por eso que las arrugas aparecen, la piel se pone flácida y las articulaciones empiezan a doler. Pero hoy hay una excelente solución. Salmoflex, el colágeno marino de salmón salvaje para rejuvenecer tu piel, tu cabello, tus huesos, músculos y articulaciones. Dile adiós a la inflamación articular en manos, codos, cadera, rodillas, mejora la calidad de tu vida y renueva tu juventud. El colágeno que tu vida necesita la encuentras en Salmoflex, el colágeno marino de salmón salvaje. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales para disfrutar de nuestro contenido. Gracias por ser parte de Ceres, el podcast. El colágeno que necesitas está en Salmoflex. Presentó.